¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Y el día de hoy me encuentro con Giovanni Bisoño. Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Pau, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación, oye. Qué No, gusto verte. gracias a ti. No, igualmente, y gracias a ti por aceptarme esta invitación. Giovanni, a ver, primero que nada, a mí no me gusta presentarlos, todo el mundo ya sabe eso, entonces cuéntanos cómo has llegado hasta donde estás ahorita. A ver, tú ya me conoces, Pau, pero para tu audiencia, yo llevo poco menos de 15 años en el sector financiero. Empecé como analista de M&A, de fusiones y adquisiciones, en una Big Four muy reconocida. Y después me pasé al mundo de la casa de bolsa en un banco nacional. Después me pasé a un banco transnacional como VP y ahorita estoy en un multifamily office, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le he dedicado toda mi vida al sector financiero y pues aquí estoy, ¿no? Llevo ya 2 años en este family office y pues la verdad muy contento, ¿no? Porque estoy aplicando todo lo que he aprendido en las otras 3 chambas. Claro, oye, el negocio del dinero, una maravilla, ¿no? O al que le gusta el dinero, ese negocio, esa industria es fabulosa, es maravillosa. Sí, sí. Sí, te Oye, deprimes porque manejas cifras que tú no tienes, ¿no? Pero sí. bueno, sí, pero a ver, al final del día es parte de Sí. es parte de la chamba. Oye, Giovanni, eh, en tu experiencia, porque además vienes de una industria bien peculiar, ¿no? Una industria muy numérica, una industria muy analítica. Las posiciones que has tenido han sido posiciones que te permiten de alguna u otra manera analizar lo que sucede en el mercado, tratar predecir un poco qué puede llegar a pasar. Eh, ¿Cuál ha sido en tu experiencia, si es que has tenido, no, el papel que ha jugado la intuición en tu desarrollo como director? Porque para la industria podría sonar inclusive contraintuitivo que lo utilices. Sí. Fíjate que cuando me invitas a hacer este podcast y me hablas más o menos del tema, honestamente personal dije, híjole, los financieros tenemos que trabajar con muchísima intuición, ¿no? Porque pues uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro y tu trabajo depende del futuro 100%. Yo sé que en muchas industrias sucede lo mismo, pero en finanzas es un poquito más específico, creo yo, porque pues, últimamente compras acciones que esperas que suban en el futuro para venderlas, ¿no? Entonces, tienes que, por supuestamente, basarte en los fundamentales, que los fundamentales le decimos, oye, pues, ¿cuánto vende la empresa? ¿Qué márgenes tiene? ¿Qué utilidad tiene? Pero por el otro lado, es también jugar un poquito con la intuición de decir, pues, es una acción que me quiero quedar los próximos 20 años, pues, ¿qué va a pasar en el mundo los próximos 20 años, no? Y ahorita con todo este tema de la tecnología, pues nunca sabes qué va a pasar. Oye, es que eso está bien delicado, porque al final ya también es una decisión a la que le estás apostando, porque me estás hablando como de a 20 años. ¿Cómo, cómo balanceas eso? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te suena cuando tiene que ser que sí o cuando tiene que ser que no? Porque yo dudo mucho de que exista un análisis racional que te permita llegar a una conclusión, ¿no? Sí, o sea, a ver, como es bien complicado, como es tan complicado, como tú dices, oye, para 20 años, pues nadie tiene la bolita de cristal, ¿no? Entonces, Justo. sí, sí tienes que empezar a basarte en cuestiones fundamentales, ¿no? O Ok. sea, cuando tu periodo de inversión, como yo lo veo, cuando tu periodo de inversión es a largo plazo, entonces tu intuición, la parte de la intuición en tu toma de decisiones, tú debes ser menor a cuando tu inversión es en el corto plazo, donde tu intuición debería ser mayor. ¿Okay? O sea, como que la intuición va en función, desde el punto de vista, y en mi Ajá. área, el plazo de la inversión. ¿Ok? O sea, mayor inversión, perdón, mayor el plazo, menor intuición, menor el plazo, mayor intuición. Correcto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encanta. Por ¿Por la qué? volatilidad, ¿no? O sea, si tú ves una acción, si tú ves, por ejemplo, la Standard Poor's, además, qué excelente ejemplo y qué excelente
podcast con muy buen timing, porque ahorita pues con todo el tema de los aranceles de Donald Trump, etcétera, pues la bolsa en Estados Unidos se ha visto súper volátil, ¿no? Súper. Ha caído cerca del 30-40% en lo que va del año, y hasta hace una semana y media, el miércoles 9 de abril, pues Trump anunció pues, conceder 90 días a algunos países las tarifas arancelarias, y la bolsa de Sí, Estados Unidos subió con la mayor fuerza intradía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, eso te dice la volatilidad de los mercados. En un día, pues, hubo gente que se metió 12% de rendimiento, cuando el ujú, periodo del Standard Poor's anual de los últimos 50 años es 10%, ¿no? O sea, nada más para dimensionarlo, sí, en un día ganaste más lana que si te hubieras metido 50 años en promedio, ¿no? claro. Entonces, cuando tú le apuestas en el corto plazo, lo que tú juegas es con volatilidad, Ok, ¿no? ok. Como hay mucha volatilidad ahorita, pues entonces se vuelve un poquito de intuición de qué crees, cómo afecta la noticia en las empresas para que tú puedas pues, salir a hacer dinero, que es últimamente pues, el objetivo de cada persona, ¿no? En el largo plazo, contrario, en el largo plazo, pues lo que te permite es matar toda esa volatilidad de decir, oye, pues Donald Trump va a estar en el poder pues, por los siguientes 4 u 8 años en el mejor de los casos, pero pues, para los siguientes 20 años pues, va a haber otros presidentes con otra mentalidad, con otra cuestión que le va a matar un poquito la volatilidad que estamos viendo ahorita en los mercados. Entonces, en el largo plazo, en los siguientes 20 años, pues más allá de la intuición debes de decir, oye, pues hay que buscar empresas donde pues tengan pues, poca deuda, mucho margen de utilidad, buenos fundamentales, que estén en una industria que sea atractiva, ¿no? Y entonces tu intuición baja Ok, un poquito. ok. O sea, o sea, como que puedes llegar de alguna u otra manera a anticipar ciertos comportamientos o ciertos desempeños de las empresas, ¿no? Basado en ciertos indicadores a través del tiempo. Sí, o sea, Sí. a ver, sí, no, porque anticipar, pues nadie, ¿no? No, Nadie, no, 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 no. más O que sea, la intuición Nostradamus, se necesita sí o sí, ¿no? Giovanni. Sí, Ok, ok, sí, sí, ok. sí, nada más que yo creo que en mi área la intuición la requieres más cuando es corto plazo y menos cuando es largo plazo, ¿no? Oye, pero me encanta. Y entonces, porque fíjate, me quiero enfocar entonces en el corto plazo, ¿no? Porque tú dices, ok, aquí la necesito mucho más. ¿Cómo, cómo te guía? Cómo sabes que emerge? Eh, ¿Cómo sabes si le tienes que hacer caso o no? ¿Cómo funciona en este ejercicio que me estás contando? A ver, todo esto lo platico, está difícil tu pregunta, Pau, pero a ver, todo esto, están más difíciles tus preguntas aquí que las de las clases, oye, qué bárbara. Es que Este, esto es un poquito más difícil de a entender. ver, No es control, no Giovanni. es El control control. está muy Sí, fácil. sí. Así nunca hubiera participado en tu clase, Pau. No, pero es que esto está súper interesante porque, a ver, si la necesitas, si es un elemento que requieres para este ejercicio de corto plazo y para poder aprovechar también esta volatilidad de los mercados, ¿cómo saber cuándo hacerle caso? Primero que nada, cómo la escuchas, ¿no? Y luego, ¿cómo le haces caso o cómo no? A ver, buenísima tu pregunta. Yo creo, y esto ya es opinión personal, ¿no? Sí, Pero sí, sí. que sí va de la mano la intuición con la experiencia. O sea, Ok, creo que la intuición se empieza, nunca se perfecciona porque entonces pues, seríamos animales intuitivos y no racionales, ¿no? Entonces nunca se perfecciona, pero o sí, sí instintivos, ¿no? Instintivos, digamos lo más. instintivos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, instintivos, perdón. Ujú. Pero sí creo que se afina, permíteme la palabra, se afina con más experiencia, ¿no? O sea, yo creo que Ok. no es la misma intuición que tienes en tus primeros años de carrera que cuando tienes, no es lo mismo ahorita, tres mosqueteros que 30 años después, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, sí creo que la experiencia te ayuda a afinar un poquito tu intuición. En lo personal, lo que te ayuda a ver es, oye, pues, por ejemplo, empiezas a entender que algunos sectores son más volátiles que otros, son más sensibles que otros, Ok, que nosotros en el financiero le decimos cíclicos y contracíclicos, ¿no? ok. Son dos grandes rasgos, ¿no? Ujú. Cíclicos es, oye, si la economía sube, pues tu empresa, las ventas de tu empresa, pues deberían de subir, son cíclicas, van
conforme la economía. Y contracíclicas es viceversa, ¿no? Oye, cuando la economía sube, pues tus ventas caen y viceversa. Cuando la economía baja, pues tus ventas suben, ¿no? Ok, Entonces, con este tema de la intuición, pues tienes que empezar a ver qué noticias en el día al día ok. son cíclicas y contracíclicas, cómo va a afectar a la economía esas noticias para que, pues, para que tú pues, salgas a vender o comprar las empresas que se favorezcan por ese tipo de noticias, ¿no? Ok. O Ahora, sea, de es alguna u otra intuitivo. manera tienes que estar en constante adquisición de información, digámoslo así. Sí, sí, o sea, Ok, yo en mi oficina, o sea, si tú estuvieras aquí en mi oficina, pues verías dos pantallas y una televisión, ¿no? ok. Y la televisión, pues con noticias, pues prendida, pues, todo el tiempo que esté aquí en la oficina, ¿no? Sí, 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 sí. Porque pues, el mercado para tomar decisiones en el corto plazo, pues tengo que estar informado de las decisiones del corto plazo, De ya. Ok, 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 ¿no? ok. Buenísimo. ¿Qué más? Este, a ver, O sea, lo vas afinando con base en esa experiencia, o sea, entendiendo sí, un poquito cómo funcionan las industrias y las empresas. sí, lo vas afinando con un poquito de experiencia y la intuición yo creo que empieza a jugar el papel en un tema más de si crees o no que la empresa perdure, ¿no? Y ahí te voy un ejemplo. Yo me acuerdo que la pandemia, en aquel entonces yo estaba en Santander. Ok, Eh, Cuando empieza a suceder la pandemia, que empieza a ser noticia por ahí de principios, mediados de febrero a nivel mundial, pero aquí en México se empezó a cerrar la pandemia, la economía o los locales, los comerciales, etcétera, por ahí del 16 de marzo. sí, Me acuerdo porque por ahí es, de hecho, el cumpleaños de mi mamá, pero bueno, cuando se empieza a cerrar todo eso, yo me acuerdo perfectamente que la bolsa de Brasil había bajado en un solo día, 16%, lo cual ok. es muchísimo, ¿no? O Muchísimo, sea, es muchísimo. O sea, muchísimo. un mercado se dice que un mal día se dice que fue cuando cayó pues, 2, 4%, ¿no? Ahora imagínate, 16% de una economía como Brasil, que es la principal economía de Latinoamérica, pues es muchísimo, ¿no? Y No, al día devastador. siguiente, y al día siguiente yo me puedo platicar con mis compañeros de trabajo y me decían, híjole, es que una bolsa tan importante no puede caer tan drásticamente en un solo día. Entonces, pues con esa intuición, pues varios salieron a comprar la bolsa de Brasil en el 16 de marzo o principios de marzo, donde la bolsa se había caído 16%. Por supuesto que te estoy poniendo un ejemplo un poquito difícil porque nadie dimensionaba el tamaño que iba a ser COVID, pero pues evidentemente pues, salieron perdiendo porque al siguiente día bajó, bueno, no al siguiente día porque la pararon las operaciones, pero pues continuó bajando las semanas subsecuentes hasta llegar a un castigo del 30%, ¿no? Entonces, la intuición muchas veces sí jugaba en un tema de, pues es momentáneo, no es momentáneo en el COVID, ¿no? O sea, eh, Claro. tienes que empezar a tener ese feeling y esa sensibilidad de decir, es ahorita lo más barato, puede bajar O, más, o aquí es el buen momento porque aquí puede empezar a despuntar, ¿no? Y con el COVID de nuevo, fue complicado porque nadie lo dimensionaba, pero bueno, nada más, o sea, creo que es un buen ejemplo de poner en contexto la palabra intuición. claro. Claro, claro. A ver, y nadie lo dimensionaba, digo, como que conectando con lo que me acabas de decir, ¿no? Nadie lo llegaba a dimensionar dado que no había existido un evento previo que pudiera darnos un punto de referencia, ¿no? O sea, como que nada más conectando con lo que tú me dices, si hablas que la intuición mucho se basa, o al menos en tu industria o en tu posición de director en donde estás actualmente, si tú dices que se basa mucho en la experiencia, pues ante un evento completamente desconocido es prácticamente imposible poder eh, eh, predecir, ¿no? O afinar esa intuición o tener una intuición correcta. Más o menos eso es lo que me quieres o lo que quieres Sí, compartir. sí, y sabes que la palabra que ahorita pusiste me encantó, oye, pues como no existía un precedente del COVID, pues no sabíamos. Algo bien importante que nosotros, bueno, más bien que el área financiera utiliza es poner en contexto las cosas, ¿no? Porque eso Ok, te ayuda a afinar un poquito la intuición. Y déjame me sí, explico. Poniendo el ejemplo del COVID. Cuando empezamos a ver que pues, el COVID ya no iba, seguía cayendo y iba aumentando la intensidad y que por ahí de junio, julio, pues sucedió todo lo contrario a lo que pasaba en marzo, de decir, oye, es que ya ni siquiera sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? ¿Cuándo es la no, nueva realidad? ¿No? no,
fueron épocas horribles, pero bueno, Horrible. pues ahí empezó a suceder todo lo contrario con el mercado. ¿Cuándo se va a recuperar el mercado? ¿No? Claro. Y empezábamos a poner, eh, empezamos a comparar, digamos, lo que estaba sucediendo en ese momento con el mercado versus la crisis del 2008, que fue de las caídas más fuertes que ha tenido el mercado. Uh-huh. Entonces empezamos a decir, oye, pues mira, en el 2008 pues el mercado se tardó en recuperar 7 años. Pues, si el COVID está afectando más fuerte, pues más o menos debería de tardar pues en ese lapso de tiempo, ¿no? Ahora, son cuestiones bien distintas, porque en ese momento, pues, la del 2008 fue crisis financiera y la del COVID, aunque estaba desencadenando una crisis financiera, fue una crisis más bien de movilidad, donde Por una supuesto. vez que abrieron, que fue lo que sucedió, una vez que abrieron los comercios, pues en teoría debería de repuntar la economía y el consumo, y entonces la recuperación debería de ser pues, mucho más rápida. Y con ese speech nos manejamos, ¿no? Y ahí es donde se va la intuición de decir, oye, de decirlos a los clientes, oye, pues miren, nunca hemos tenido un COVID, nunca hemos tenido una caída tan fuerte, tan rápida, pero pues más o menos lo que pasó en el 2008 pues, fue esto, y ahorita por esta situación pues debemos de recuperarnos más rápido, ¿no? Y Claro, entonces la apuestas, a fin de cuentas la apostabas porque tú le dices al cliente qué es lo que pensabas, tú le dices tus tesis de inversión, obviamente la última palabra era del cliente, por supuesto. pero tú le decías, pues a mí me suena que se va a recuperar bastante más rápido, ¿no? Debería de recuperarse más rápido, Me encanta, me encanta. A mí me suena que, ¿no? a Es mí que, me suena que tiene que pasar. No, sí, a ver, porque fíjate, me estás describiendo, nos estás describiendo justo una situación en donde estás combinando o queriendo combinar estos dos procesos. Al final del día son dos procesos cognitivos que pasan al mismo tiempo en nuestra cabeza, pero cómo buscando ese punto de referencia con base en el contexto, intentando armar un análisis racional, ¿no? Lo más atinado que se pueda, pero al final del día es, pues a mí me suena que por aquí, a mí me late que por acá, porque la realidad de las cosas es que no teníamos una bolita mágica que nos pudiera decir específicamente qué iba a pasar. Eh, y creo que lo describes muy bien, Giovanni. Así es que me suena a. Y al final, como tú decías, tal vez tú ni siquiera tenías la decisión final. Probablemente también era una decisión que dependía de un tercero, ¿no? O al menos de tus clientes, por lo que tú contabas. Entonces, de alguna u otra sí, manera, eso ayudaba también, ¿no? sí y no, porque, a ver, ayudaba en qué sentido, porque pues, tú, o sea, tu responsabilidad, o sea, tu responsabilidad fiduciaria de cuidar el patrimonio de otras personas, o sea, los clientes, a fin de cuentas, es como, como cuando vas al doctor, ¿no? Me encanta eso, porque tú vas al doctor y el doctor te dice, híjole, no, pues, te tienes que hacer esto y esto, porque tienes esto y esto otro, y tú, bueno, por lo menos yo no entiendo ni la mitad de la mitad, pero estás en manos del doctor y pues le dices, pues ok, pues te hago caso. Pues sí, la decisión es mía, pero pues no tienes de otro más que hacerle caso al doctor porque es el que sabe, ¿no? Pero siempre tienes la opción de no hacerle caso y de buscar una Arriesgado, segunda ¿no? Sería opinión. Es arriesgado. arriesgado, es Y no arriesgado. pasarás al doctor. Ajá. Bueno, pero de alguna u otra manera siempre tienes esa opción, ¿no? Entonces, como que esa parte de, no sé, estoy aquí simplemente preguntándote, no sé si ese rebote de ideas o ese cuestionamiento de ideas en el momento previo a que se tenga que tomar la decisión te puede ayudar o te puede perjudicar a la toma de decisiones en tus clientes. Sí, 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 a ver, y también una cosa que también ayuda un poquito a la intuición, porque pues creo que lo puedes abordar de diferentes dimensiones, ¿no? En la Ujú. toma de decisión, cuando hay decisiones que las tienes que tomar pues en el instante y hay decisiones que Sí. las puedes tomar un poquito, pues más, digamos que más pensadas, ¿no? Ujú. Cuando son un poquito más pensadas, pues te da chance de por lo menos hasta hacer tu research, de qué está haciendo mi competencia, qué está haciendo el de al lado, Sí. más o menos lo que estoy pensando es lo que está haciendo el mercado, ¿no? Y entonces te ayuda un poquito a reforzar esa intuición que te llegó a la mente, ¿no? De Cuando, alguna u otra manera, reforzar el contexto, o reforzar la información que debes tener con base en el contexto que debes considerar, ¿no? Digámoslo así, por lo que tú me habías mencionado previamente, ¿no? Como un antecesor a la toma de decisiones financieras, el contexto es muy importante. sí, exactamente,
¿no? Ok. Que cuando tomas decisiones de golpe y porrazo, que de repente tienes que tomar decisiones en menos de 5 minutos, y entonces pues ahí sí pues es más riesgoso el no tomar decisiones por quererte basar en los datos que basarte en tu intuición, ¿no? Son dos formas de tomar la decisión de forma intuitiva. Sí, total, a ver, totalmente. Y el apetito al riesgo o la aversión al riesgo, como lo quieran llamar, de alguna u otra manera va completamente correlacionado con tu preferencia de tipo de decisión, ¿no? A ver si eres una persona más arriesgada, por lo general, si tú sientes, si tú intuyes, es más probable que te puedas guiar por eso versus que irte más por la razón, sobre todo cuando estamos en estos contextos, ¿no, Giovanni? Donde no tenemos mucho tiempo. Pero luego tú siempre regresas como de, bueno, es que hay que pensarlo un poquito más, es que hay que pensarlo un poquito más. Y otra de las cosas es que no tiene que ser una u otra, ¿no? O sea, lo puedes tener perfectamente Balanceado. conjuntos, ¿no? Exactamente, balanceado. Pero esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque además te noto, bueno, o al menos tu conversación, inclusive cuando hablabas de COVID, pues es que ¿quién iba a poder anticipar lo que iba a pasar con COVID, no? Entonces, ¿me puedes dar un ejemplo o nos puedes compartir un poco de en algún momento que tuviste que tomar una decisión, que tal vez no tenías mucho tiempo, que tenías que basarte en esa intuición que en algún momento te sonaba, ¿no? O sea, o al menos en ese momento te sonaba, pero que el resultado no fue el que esperabas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque me llena de curiosidad, de verdad. Sí, a ver, por supuesto. O sea, a ver, yo creo que no hay persona en este mundo que te diga, no, no tengo un ejemplo, ¿no? Por supuesto que no. Sí, sí, por supuesto, tengo un ejemplo. A ver, un poquito me pasó con lo de Brasil que te comentaba hace rato, ¿no? Uh-huh. Honestamente, cuando sucedió lo del COVID, lo primerito que se me vino a la cabeza fue lo de H1N1, la influencia que vimos en el 2008, 2007, por ahí más o menos. Ajá. No fue a nivel mundial, fue en México, que no sé si te Ajá. acuerdas, ¿no? Sí. Pero bueno, que también fue como una semana, no de un encierro tan fuerte, pero también. Entonces yo dije, pues, a ver, no creo que cierre, no aguanta la economía, irracional, pero no aguanta la economía, las Claro. economías, no aguanta el mundo que esté cerrado completamente por más de 2 meses, ¿no? O sea, la gente tiene que salir a trabajar, a comer, a operar, a vender, no pueden cerrar de repente así de la nada, se me fue en español, pero el supply chain, ¿no? Las cadenas de Sí, suministro las globales, ¿no? cadenas. No las pueden cerrar. Y pues ahí me Sí. fui con ese racional, pues me fui a comprar cosas como diciendo, bueno, acciones, como diciendo, pues no puede bajar más, porque se tiene que abrir rápido, ¿no? Y sorpresa, no, pues no, ¿no? O sea, para darte un ejemplo, para darte el ejemplo, yo me metí a las bolsas, en marzo sucede, yo me meto en abril a comprar fuerte, Ajá. y pues, ¿cuál? Pues junio, julio, agosto, septiembre, octubre, Uf, hasta noviembre, que empezó a salir la vacuna, que fue cuando se recuperó, claro. ¿no? Ahora fíjate, yo sé que el enfoque profesional es lo que quiere escuchar tu audiencia, pero No, al no, mismo no. tiempo lo que me pasaba personalmente es que yo me iba a casar. Entonces, yo tenía un poquito de sesgo, y renuente a decir, pues va a salir bien y va a salir rápido, ¿no? Mal O sea, hecho de mi como que ese era tu mindset, tiene que salir bien, tiene que salir rápido, ok, ok, ok. Ajá. Sí, sí, porque, a ver, yo me iba a casar en julio del 2020. Sí, en julio del 2020. Entonces, pues empieza marzo. Además, ya he comprado todo, vuelos, Sí. todo, ¿no? Y empieza marzo y pues, que se cierran las cosas, ¿no? Pues, creo que en ese momento se habían cerrado por 2 semanas. Y empieza en abril y pues sorpresa, pues nos empezamos a dar cuenta que pues no solamente no se iba a poder hacer en junio, sino que muy probablemente no se iba a poder hacer en el año. Entonces, en junio nosotros decidimos pasarla a diciembre de ese mismo año, ¿no? O sea, postergarla a Ok. 4 meses, no es cierto, 6 meses más, Seis de meses. junio a Ajá. diciembre. Entonces, eh, pues fue una frustración de empezar a decir, pues tienes que mover vuelos, tienes que mover Mm. el salón, recortar invitados, avisarles. Entonces, es hacer una planeación de una segunda boda, ¿no? Al mismo tiempo donde me pasaba la parte profesional o sea, por la parte profesional yo decía, pues,
pues, si ya le metí lana en abril, pues tiene que salir rápido. Y en lo personal, pues si ya pospuse boda para diciembre, pues tiene que salir rápido esto. Entonces, por donde quieras, yo tenía el mindset de decir, pues esto va a salir para adelante, ¿no? El COVID va a pasar relativamente rápido, cosa que estaba mal, ¿no? Cosa Sí. que estaba mal, pues pasa julio y obviamente en la parte personal, digo, pues, no, me habían cancelado. En julio ya me cancelan en la parte personal la boda para diciembre, o sea, por parte ya del salón y de los hoteles. Y en la parte Mm, profesional, pues julio, pues ni siquiera se veía luz verde. Era cuando todo el mundo tenía miedo hasta de salir al súper, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá, sí. pues salía como laboratorio científico con bata, gobles, cubrebocas, todo, ¿no? Entonces, pues por los dos lados yo estaba negado a que iba a salir Sí. rápido y pues ahí estuvo mi error, ¿no? No, pero es que qué increíble, Giovanni. Y te voy a decir por qué. Porque efectivamente, así como tú, porque lo mencionaste, inclusive dijiste la palabra sesgos. Eh, Hay ciertos elementos y hay ciertos factores que anteceden no solo tu preferencia por utilizar intuición o un enfoque mucho más racional, sino que pueden anteceder el hecho de que tu decisión intuitiva sea la correcta o no, ¿no? Y uno de esos elementos, pues, por supuesto que son los sesgos. Y qué interesante es poder observar, porque al final del día, no es que fuera un sesgo negativo, al contrario, estabas siendo muy optimista o estabas queriendo ser optimista, dadas tus circunstancias, ¿no? O sea, así como de, a ver, espérate, o sea, yo me voy a casar en julio, esto va a pasar sí o sí, porque pues asumo por lo que escucho, ¿no? Que tú que estabas sumamente convencido de esa decisión que ibas a tomar, ¿no? Y estabas sumamente convencido del camino que querías recorrer y al final del día pues no pasaba. Entonces, también yo creo, no lo sé, que si tú hubieras cambiado ese mindset, otra cosa hubiera pasado, ¿no? O sea, y no estoy tan segura que para mejor. Pues, o sea, mira, No estoy tan segura, o sea, sobre todo por el momento, o sea, por los factores que se combinaron, es a lo que voy. sí, mira, yo soy, digo, pasándome a temas más filosóficos, pero yo soy más de la idea de decir, aprendí mucho, Sí, ¿no? O sea, lo que sí te deja la intuición es que sí aprendes, ¿no? Y sí, lo refuerzo con los primeros puntos que te decía al principio de la experiencia. La experiencia te ayuda a afinar un poquito la intuición y decir, a claro. ver, tienes que parar, tienes que empezar a entender que los sesgos, pues los tienes que empezar a quitar, que es bien difícil, pero los tienes que despejar un poquito para tomar Ok. una decisión un poco más fría o un poco más meditada. Y la intuición, pues a veces te juega en contra o te juega en favor, ¿no? Pero no por eso dejaría de tomar decisiones. Es imposible dejar de tomar decisiones intuitivas. Totalmente, totalmente. Y entonces, como para ir cerrando, Giovanni, em, desde tu experiencia, ¿ok? Desde tu experiencia, ¿cómo se hace entonces para ir mejorando o de alguna manera, pues sí, a ver, mejorando esa calidad de nuestra toma de decisiones? O sea, ¿qué recomendaciones darías o qué has hecho tú que te ha funcionado para que tu calidad de decisiones, al menos en esta industria, sea mucho mejor que en años anteriores? A ver, no sé si esté en favor o en contra de tu podcast, mi querida Pau, No importa, no importa, eso es lo maravilloso de esto. pero yo creo que empezar a basarte en hechos. O sea, yo creo que la Ok, toma de decisiones basada en hechos, ok, en datos duros, creo que es básica, ¿no? Por ok, supuesto que habrá momentos en los que la intuición la deberás de jugar porque habrá decisiones que tengas que tomar instantáneas y no totalmente. tengas el tiempo o los datos a la mano como para tomar la decisión, y ahí es donde entra la intuición, pero a la medida que tú puedas tomar decisiones basadas en hechos, yo creo que ahí está la clave, ¿no? La forma. Que de alguna manera no tiene por qué estar peleados, ¿no? O sea, porque si tú desde un principio puedes garantizar que la información que tú estás obteniendo está basada en datos reales, ¿no? De alguna u otra manera, pues es información que estás recibiendo en el momento y que te puede ayudar a que esa misma intuición de alguna u otra manera esté mucho mejor, o sea, funcione mejor. Claro, ¿No? claro. O sea, porque está alimentada con el dato real, digámoslo así, ¿no? O sea, eso es lo que tú quieres decir. O sea, asegúrate que la información que obtienes realmente sea lo que sucedió.
¿no? Hechos del caso. Hechos del caso, exacto. Sí, exacto. O sea, yo estoy tomando en cuenta intuición como una palabra de especular y no necesariamente, ¿no? O sea, no Sí, necesariamente intuir es especular. no necesariamente. Y no, claro, o sea, tienes toda la razón. A veces la intuición está dentro de los hechos. No, totalmente, totalmente. Y a mí me gustó mucho cómo la describiste, porque creo que hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Es que me suena y es muy similar a lo que, bueno, es que siento que o me late que, pero es que esto me suena que puede ir por aquí, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, no necesariamente estamos hablando de especular, sino que con base en la información que tenemos, ¿no? Automáticamente, qué es lo primero que nos salta? Digámoslo así. Entonces, lo primero que dices es, asegúrate de tener la información correcta, ¿no? Los hechos, asegúrate de que estén correctos. ¿Qué otro, eh, qué otra herramienta podemos utilizar para ir mejorando este proceso? Asesórate. Asesórate. ¿Con quién? Es que Tu eso equipo. es increíble. Con tu Con tu equipo. O equipo. sea, a ver, es bien fácil decir asesórate Sí, cuando depende de la toma de decisión, ¿no? Pero si tienes tiempo, si es una decisión que no tiene que ser porque apresurada, va a ser un cambio de rumbo que no tiene que ser el día de hoy, sino acércate, asesórate, platícalo con tu equipo. A ver, hay dos personas, hay una persona, Jack Ma, creo que me parece que lo dijo Jack Ma, y si no lo dijo fue alguien paisano de él, pero dice cosas bien interesantes que es, tienes de dos sopas, ¿no? Tú como toma de decisión tienes de dos sopas. La primera es, contrata gente capacitada y hazle caso a tu claro. equipo, o contrata a pura gente que vacíe los datos y tú tomas todas las decisiones. Yo creo más en la primera, ¿no? Ok, Contrata gente capacitada que sea capaz de tomar decisiones y que tú le deposites tu confianza en ellos, ¿no? A fin de cuentas, entre menos decisiones, o sea, yo creo que llega un punto en la escalinata donde tomas tantas decisiones al día que tienes que empezar a delegar hasta las decisiones, ¿no? claro. Y Steve Jobs lo dijo, ¿no? O sea, él se usaba todos los días cuello alto, de negro, color negro, todos los días, porque era una decisión menos que tomar cada día. No, él no tenía que pararse diario a tomar esa decisión de qué me pongo ahora. Entonces, la segunda idea es asesórate con tu equipo y si tienes tiempo, pues con externos, ¿no? Porque Claro. si con otros puntos de vista, con otros ojos, pues lo ven distinto. Por supuesto, pero entonces algo importantísimo, si te vas a asesorar con tu equipo, asegúrate que el equipo que tienes sea el equipo que requieres para para tomar las Sí, decisiones claro, fuertes, sí, sí, ¿no? O sí. sea, no, pero me encanta, me encanta. Y también esta parte de asesórate con alguien externo, de alguna u otra manera te da unos ojos, te brinda ojos que no están metidos en el problema, que te Ojos frescos, pueden le dar digo otra yo. perspectiva, exactamente, unos ojos frescos, ¿no? Y finalmente, a ver, un último, tres, Giovanni, queremos Tres, tres, sí. este, tres, pues, o sea, a lo mejor el tercero sí va a ser un poco contraintuitivo con lo que hemos venido ¿Está bien? platicando, pero pues hazle un poquito caso a tu intuición, ¿no? Tienes que escucharte internamente, decir dónde te vibra más, por dónde crees que va la bolita y decir, pues, con estos datos, basándome en estos datos, en estos hechos, escuchando a estas personas del equipo y externos, pues me late más que va a ir por acá, ¿no? Y ese es el tercer paso, creo yo. Escúchate. Escúchate. Escúchate, o sea, no solamente son los datos, los hechos, asesorarte, sino tú también, o sea, como que tu perspectiva también cuenta. Lo que puedes estar sintiendo también cuenta. Hay que meterlo a la ecuación. Habiendo pasado por los primeros dos pasos, ¿no? Ok, ok, me encanta. O sea, hay que asegurarse que la información sea la correcta, que te estés alimentando de la información correcta, que puedas tener de alguna u otra manera un equipo con quien rebotar, pero al final del día también es importante poderte escuchar, ¿No? Sí, yo ¿no? creo que ese sería el tercer paso. Sería como que tu proceso para tomar decisiones, tu Exactamente, recomendación, Giovanni. Ay, exactamente. Giovanni, no, buenísimo, buenísimo. Oye, Giovanni, pues muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias por haber participado. Yo creo que fue un capítulo muy, muy enriquecedor y desde la perspectiva de una industria en donde probablemente muchas veces pensemos
que los datos siempre tienen que estar presentes, ¿no? O sea, que todo tiene que ser dato y procesos o estarnos fijando en ciertos indicadores y no necesariamente, o sea, también podemos meter este elemento intuitivo que puede jugar a nuestro favor si lo sabemos desarrollar, si lo sabemos escuchar, ¿no? Y si lo sabemos combinar adecuadamente con el otro proceso, ¿no? Con un proceso racional. Exacto. Ay, Giovanni, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon.